Un viaje a través de las figuras históricas más influyentes. Bienvenidos a este emocionante recorrido por la historia. En este vídeo, vamos a explorar las vidas y los legados de 15 de las personas más famosas que han marcado el rumbo de la humanidad. Desde genios científicos hasta líderes carismáticos, artistas icónicos y figuras que definieron el curso de las grandes civilizaciones, estas personas no solo fueron testigos de su tiempo, sino que dejaron una huella indeleble en la historia. Acompáñanos mientras descubrimos cómo su influencia sigue viva en el mundo actual. Mahoma fue el fundador del Islam, una de las religiones más grandes del mundo. Nació en la Meca, en la actual Arabia Saudita, y se convirtió en el último profeta según la tradición islámica. A través del Corán, Mahoma transmitió las enseñanzas divinas que darían forma a una religión que ha influido profundamente en la política, la cultura y la sociedad de numerosos países a lo largo de la historia. Su vida y sus enseñanzas continúan siendo una guía espiritual para más de 1.000 millones de musulmanes en el mundo. Leonardo da Vinci es uno de los genios más grandes de la historia, un hombre de múltiples talentos que abarcó desde la pintura hasta la ingeniería, pasando por la anatomía, la música y las ciencias. Nacido en Italia, su legado está marcado por obras maestras como la Mona Lisa y la Última Cena, pero su influencia va mucho más allá del arte. Sus cuadernos, llenos de ideas innovadoras y diseños de máquinas adelantadas a su tiempo, demuestran su genialidad como inventor. Además, sus estudios sobre el cuerpo humano, la naturaleza y la física de la luz fueron fundamentales para el desarrollo de la ciencia moderna. William Shakespeare es considerado el escritor más grande de la lengua inglesa. Nacido en Inglaterra, escribió más de 30 obras de teatro, 154 sonetos y una serie de poemas que siguen siendo estudiados y representados en todo el mundo. Obras como Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta y El Rey Lear no solo marcaron la historia del teatro, sino que también influyeron profundamente en la literatura moderna. Shakespeare tocó temas universales como el amor, el poder, la ambición y la traición, haciendo que su trabajo siga siendo relevante más de 400 años después de su muerte. Isaac Newton fue un físico, matemático y astrónomo inglés que revolucionó nuestra comprensión del universo. Su obra más famosa, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, en la que formuló las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, sentó las bases para la física moderna. Además, Newton desarrolló el cálculo, lo que permitió avanzar en el estudio de las matemáticas y la ciencia. Su trabajo no solo transformó la física, sino que también cambió la manera en que la humanidad percibe el mundo natural. Napoleón Bonaparte fue un líder militar y político francés que alcanzó una fama mundial debido a sus conquistas y reformas en Europa. Nació en Córcega y se convirtió en emperador de Francia, extendiendo su imperio por gran parte de Europa. A pesar de su derrota final en Waterloo, su legado perdura a través del Código Napoleónico, una serie de reformas legales que influyeron en sistemas jurídicos de muchos países. Napoleón también transformó la guerra moderna y dejó una marca indeleble en la historia europea. Albert Einstein fue un físico teórico alemán cuya teoría de la relatividad transformó nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad. Su famosa ecuación E igual a mc² ha pasado a la historia como uno de los descubrimientos más importantes en la física. Einstein no solo revolucionó la ciencia, sino que también fue un defensor de la paz y la justicia social. Su trabajo en la física cuántica y la relatividad general cambió radicalmente nuestra visión del universo y sigue influyendo en la ciencia contemporánea. Mahatma Gandhi fue un líder indio conocido por su lucha por la independencia de India del Imperio Británico mediante la resistencia no violenta. Su filosofía de desobediencia civil inspiró a movimientos por la libertad y los derechos civiles en todo el mundo, incluido el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos dirigido por Martin Luther King Jr. Gandhi promovió la paz, la justicia y la igualdad, y su figura sigue siendo un símbolo global de lucha pacífica contra la opresión. Adolf Hitler fue el dictador de la Alemania nazi y el principal responsable de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Su régimen de odio y violencia causó la muerte de millones de personas, incluyendo 6 millones de judíos en campos de concentración y exterminio. A pesar de la destrucción y sufrimiento que provocó, Hitler sigue siendo una de las figuras más infames de la historia, cuyo impacto negativo en la humanidad ha dejado lecciones sobre los peligros del extremismo y el totalitarismo.
Martin Luther King Jr. fue un líder de derechos civiles estadounidense que luchó por la igualdad racial en los Estados Unidos. Su famoso discurso "I Have a Dream" sigue siendo uno de los más poderosos llamados a la justicia social. King defendió la desobediencia civil no violenta para desafiar las leyes segregacionistas y su trabajo contribuyó a la eliminación de la segregación racial en los Estados Unidos. Su legado vive en el movimiento por los derechos civiles y en los avances hacia la igualdad racial en todo el mundo. Cristóbal Colón fue un navegante genovés conocido por haber descubierto América en 1492, aunque ya estaba habitada por pueblos indígenas. Su viaje hacia el Nuevo Mundo, patrocinado por los Reyes Católicos de España, marcó el inicio de una era de exploración y colonización que cambió el curso de la historia mundial. Aunque su legado es polémico debido a las consecuencias de la colonización para las culturas indígenas, su papel en la expansión del conocimiento geográfico es indiscutible. Cleopatra VII fue la última reina de Egipto, famosa por su inteligencia, astucia política y sus relaciones con figuras poderosas como Julio César y Marco Antonio. Durante su reinado, luchó por preservar la independencia de Egipto frente al Imperio Romano. Aunque su vida estuvo marcada por intrigas políticas y romances célebres, también dejó un legado de cultura, diplomacia y poder en una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. Charles Darwin fue un naturalista inglés cuya teoría de la evolución por selección natural cambió para siempre la biología y nuestra comprensión del origen de las especies. Su obra El origen de las especies proporcionó una explicación científica de la diversidad de la vida en la Tierra, desafiando las creencias tradicionales sobre la creación. La teoría de Darwin sigue siendo una piedra angular de la biología moderna y ha tenido un impacto duradero en la ciencia y la filosofía. Sigmund Freud fue un neurólogo y psicoanalista austriaco que fundó el psicoanálisis. Su teoría del inconsciente, junto con su trabajo sobre los sueños y la interpretación de los traumas, cambió radicalmente la comprensión de la mente humana. Aunque muchas de sus ideas han sido cuestionadas, su impacto en la psicología, la cultura y la filosofía es innegable, y su legado sigue siendo estudiado y debatido en la actualidad. Los hermanos Wright fueron pioneros de la aviación, conocidos por realizar el primer vuelo controlado en un avión motorizado en 1903. Este logro marcó el comienzo de una nueva era en el transporte y la tecnología, permitiendo que la humanidad superara las barreras del espacio aéreo. Los Wright también enfrentaron desafíos técnicos y científicos, pero su persistencia y dedicación les permitieron cambiar para siempre la forma en que viajamos y vemos el mundo. Nelson Mandela fue un líder sudafricano que luchó contra el apartheid y se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994. Su resistencia pacífica a las políticas racistas, sus años de prisión y su posterior reconciliación entre las razas en Sudáfrica lo convirtieron en un símbolo global de la lucha por la justicia y la libertad. Mandela dejó un legado de perdón y unidad que ha trascendido frontera, convirtiéndose en una figura admirada y respetada en todo el mundo. Y ahí lo tienen, las 15 personas más famosas de la historia del mundo, cuyas vidas y logros siguen resonando en nuestra sociedad moderna. Cada uno de ellos, con sus virtudes y defectos, contribuyó de manera única al legado de la humanidad. Algunos dejaron un impacto duradero en la ciencia, otros cambiaron el curso de la política, y algunos aún nos inspiran a través de sus ideas y acciones. Desde los avances científicos de Einstein y Newton, hasta las reformas sociales de Gandhi y Martin Luther King Jr., estas figuras han sido esenciales en la construcción del mundo en el que vivimos hoy. Los logros artísticos de Leonardo da Vinci y Shakespeare continúan siendo celebrados y estudiados en todo el mundo, mientras que las ideas revolucionarias de Darwin y Freud siguen influyendo en las ciencias humanas. Sin embargo, también es importante recordar que la historia está llena de figuras complejas, como Napoleón o Hitler, cuyas acciones trajeron consigo tanto avances como sufrimiento. Estas figuras nos recuerdan que la historia es un reflejo de la humanidad misma, con sus luces y sombras. Aprender de ellas nos ayuda a entender mejor quiénes somos y cómo podemos seguir adelante. La historia de cada una de estas personas, ya sea por su genio, su lucha o su visión, nos invita a reflexionar sobre el poder de las ideas y cómo, con determinación, podemos cambiar el rumbo del destino. El legado de estas figuras sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza, y nos anima a seguir construyendo un futuro mejor. Ahora es tu turno. ¿Cuál de estas personas te ha impresionado más?
¿Qué impacto crees que su vida y sus acciones siguen teniendo en el mundo actual? Déjanos tus comentarios, comparte tus pensamientos y, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte más contenido sobre las grandes figuras de la historia. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través del tiempo y hasta la próxima.